Neymar en octubre del 2023 tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior. Lo fueron a ver los médicos deportólogos. Él decidió mantenerse en el campo y el dolor fue terrible que tuvo que salir de la cancha llorando. Neymar ya lleva más de 10 meses sin practicar con el equipo y sin regresar a cancha. Esta lesión no solamente es para deportistas, o sea, le puede pasar a cualquiera en su vida diaria. El principio del fin. Si bien el tema puede sonar un poco tétrico, es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El principio del fin para la carrera de muchos deportistas de alto rendimiento. Y es que el tema que vamos a tocar es la lesión del ligamento cruzado anterior. Para acompañarnos en este viaje, como siempre, me acompaña mi dupla, el Dr. John Farfán. ¿Cómo estás, John? Hola Lucía, hola a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Como siempre, un gusto y un placer poder estar con cada uno de ustedes y hablar un poquito de medicina del deporte, hablar un poquito de ciencia y aprender, sobre todo aprender. Vamos entrando en contexto. Justamente hace pocos días hablábamos sobre este tema y me contaste algunas cositas que me parecieron súper interesantes. Pero para que nuestros escuchas nos puedan entender, cuéntanos un poquito. ¿Qué es la lesión del ligamento cruzado anterior? Un concepto chiquito para comprenderlo. Para entender qué es la lesión del ligamento cruzado anterior, tenemos que entender que es una zona del cuerpo la cual está constituida dentro de la rodilla. Okay. Para que lo podamos entender, pensemos que la rodilla son dos palos, dos trozos de madera, los cuales van a estar unidos entre sí por una cuerda. ¿Ya? Okay. Cabe destacar que estas dos estructuras van a tener varias cuerdas, que estas cuerdas van a ser llamadas los ligamentos, las cuales van a evitar que hayan movimientos excesivos. Por ejemplo, cuando estamos en la rodilla, nosotros cuando extendemos la misma, va a llegar un punto en donde se bloquea, en donde no podemos extender más allá, y es ahí donde están actuando estas cuerdas, evitando que haya ese movimiento excesivo. Ah, ok. Básicamente son las que no permiten que se nos separen los huesos y simplemente podamos ejecutar todas las actividades que podemos hacer. Porque la verdad, existe muchísima gente que tiene problemas de rodilla. Creo que cualquier persona por encima de los 30 te va a decir, comienza a llover, me duele la rodilla. Entonces, es algo súper importante que afecta en general a toda la población, no me imagino a los deportistas. Claro, y es que cuando hablamos de dolor de rodilla, estamos hablando de un sinnúmero de patologías, de un sinnúmero de enfermedades que pueden ocurrir dentro de esta estructura. Es una de las articulaciones más importantes del cuerpo, porque es ahí donde va a estar la mayoría de la estabilidad que va a tener una persona para poder caminar, para mantenerse de pie y demás situaciones. Ah, claro, es que básicamente nuestras rodillas son como pequeños amortiguadores, entiendo, ¿no? Claro, cuando estábamos hablando justamente de cómo es la estructura anatómica de la rodilla, tenemos que tener en cuenta, y es importante que lo menciones, ya lo vamos a explicar por qué, porque el hecho de, tú tienes estos dos pedazos de madera. Ok. Se están unidas en cuerda. Pero en medio de estos dos pedazos de madera, para evitar que choquen entre sí y se lleguen a lesionar, existe lo que es unos amortiguadores que van a evitar el impacto directo de estos dos trozos de madera entre sí. En este caso, del fémur con la tibia, evitar que haya un impacto directo y sea lo que genere un dolor, una molestia y demás, que son llamados los meniscos. Ok. Haciendo una analogía simple, cuando tú vas en el carro, tienes amortiguadores que cuando pasas a un hueco en la carretera, el carro no toca directamente el chasis contra el suelo porque hay unos amortiguadores que permiten que se impide ese golpe. Lo mismo pasa en la rodilla. Estos amortiguadores son los meniscos. Ah, justamente a veces esa sensación que uno tiene de, uy, caí muy fuerte y sientes como un golpe, justamente están los meniscos. Mucha gente habla de esto, no, me lastimé los meniscos y todo, sí, lo he escuchado bastante frecuente. Pero cuéntanos un poquito, entiendo que esto es un poquito la anatomía de la rodilla, pero hablando puntualmente del ligamento cruzado anterior, como te entiendo, hay varias cuerdas, varios ligamentos que van a unir la rodilla, tenemos nuestros amortiguadores, tenemos los huesos y esto es lo que nos da la estabilidad. Hasta ahí. ¿Por qué es tan tétrico justamente y por qué es importante esto para decir, bueno, si me lesiono, es el principio del fin?
Porque esta es una de las estructuras más importantes para la estabilidad propia de la rodilla. Es decir, cuando esta se lesiona, va a haber dificultad para movilizarse, es decir, para caminar. Va a haber mucha inestabilidad al momento de los impactos. Es decir, uno salta y al momento de que toca nuevamente el pie contra el suelo, va a haber una inestabilidad que la persona va a tenderse a caer o a tener esa sensación de caída. Ah, wow. Volviendo a las analogías para que me puedas entender, cuando uno hace skateboard, por ejemplo, Claro. uno no sabe andar en skateboard, se sube en la tabla. La primera vez te vas para o todos en el los surf lados. también lo mismo, te vas para todos lados, ¿ya? Entonces, o ejemplo, más fácil, cuando tú andas en una bicicleta, Ok. estos ligamentos son las rueditas que tú vas a utilizar cuando eres niño y no sabes andar en bicicleta. Si te Ok. quitan estas rueditas, es decir, si se lesionan estos ligamentos y no sabes andar bien, va a haber ese momento donde tú sientes que te caes y por último te vas a caer. Es lo mismo cuando estábamos hablando de la rodilla y cuando hay estas lesiones en los ligamentos. Oh, wow. Bueno, te entiendo. Justamente yo tengo a mí se me desplaza la rótula. Entiendo que no es lo mismo, pero sí, la sensación que se queda es de no saber en qué momento voy a pisar y voy a caer al piso terriblemente. Y es importante todo esto que mencionamos porque más adelante lo vamos a ver dentro del capítulo. El principio y el fin, lo que mencionaste muy bien en el intro, está correlacionado con la parte estadística de esta patología, que lo vamos a dejar al final. Para dejarlo un poquito. Bueno, y entonces, cuéntame. Entiendo que la función de este ligamento es justamente aportar a la mayor parte de la estabilidad de la rodilla junto con los demás ligamentos que va a haber. Pero, ¿cuál podría llegar a ser? Porque entendería, si como tú nos los pones, es básicamente una liga súper resistente, que es la que me va a mí, que haga que mi pierna esté recta y en el lugar correspondiente, ¿no? Comprendería que esto no es algo que se va a romper o que llega a ser frágil en general. Cuéntame, ¿por qué puede llegarse a romper un ligamento que es tan importante y crucial como veo que me lo explicas para básicamente la estabilidad y el hecho de poder pararme? Estos se van a romper por ciertos movimientos bruscos e inesperados que puede realizar la rodilla. Cuando uno está en casa, te vas a dar cuenta que la rodilla hace dos movimientos principales. Extiende, es decir, se va hacia afuera del cuerpo y se flexiona, va hacia atrás, como quien dice, se junta el pie con la parte glútea, ¿ya? Claro. Entonces, va a haber cierto movimiento que si tú haces una rotación, es decir, si tratas de hacer un movimiento de rotación, es decir, el muslo lo tiras para adentro y el pie lo tiras para afuera, muchas veces ocurre en los deportes de alto impacto como el fútbol, el hockey, en donde necesitas de un momento al otro cambiar de dirección y Claro. generar movimientos bruscos, es decir, rotaciones bruscas. Para cambiar y todo. Exacto, es esa rotación brusca que hace la rodilla, lo cual puede hacer que se rompa. Ah, ok. Entiendo, se rompe, es el ligamento, no es ningún dolor de hueso ni nada, No. puntualmente es el ligamento. Exactamente, como te dije, volvamos a la analogía de los dos pedazos de madera. Ujú. Hay una rotación entre los dos, la cuerda no soporta esa tensión, no soporta esa fuerza y lo que pasa es que se termina rompiendo. Ok. Y es ahí donde empieza el dolor, empieza la inestabilidad y empiezan los movimientos, empieza también una inflamación importante a nivel de la rodilla. Me imagino, yo de la experiencia que tengo, la inflamación que te queda después te puede durar días enteros. Uno de los ejemplos más famosos y recientes, por así llamarlo, que ha ocurrido en la actualidad, es por ejemplo Neymar. Neymar en octubre del 2023 tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior cuando estuvo jugando en Montevideo, en Uruguay. Ah, ok. Brasil contra Uruguay. Entonces, en ese momento él tuvo esa rotación excesiva, generando así la lesión. Lo fue a ver el médico deportólogo del Brasil en ese momento, Ok. el médico de cancha de ese momento. Claro. Pero hay algo muy importante en medicina del deporte, es que si un jugador es demasiado importante, el jugador tiene cierta potestad para mantenerse en el campo de juego. Lo hemos visto. Tú no sabes realmente lo que siente el jugador. Lo hemos visto Y varias veces. muchas veces tú tienes que hacer un examen físico rápido, al instante, ¿ya? Claro. Y eso también viene de la mano con que el jugador te dice, no, ¿sabes qué, Doc? Yo quiero mantenerme en el juego, yo sé que puedo seguir. Y ocurre, pasó con Messi cuando tuvo el esguince. El esguince, lo vimos, que lo vimos salió y volvió a entrar. y lo mismo pasó con Neymar ahora, o sea, en octubre tuvo la lesión, lo fueron a ver los médicos deportólogos, él decidió mantenerse en el campo y no más de 10 minutos pasaron cuando él mismo volvió a hacer una nueva rotación, no tenía esa estabilidad en la rodilla y el dolor fue terrible que tuvo que salir de la cancha llorando. Ah,
que es No, algo sí. fatal. El dolor que se siente en el momento de un malestar, que se te mueva la rodilla en la forma equivocada, Exacto. es algo que te irradia dentro de toda la pierna y se siente muy extraño, más que todo al momento me imagino incluso más de los deportistas de alto rendimiento, cómo les debe afectar psicológicamente también el tema de saber, yo tengo una estabilidad de rodilla, y cuando vuelves a poner la pierna en el piso, sientes que no eres tú mismo y que hay algo que no está bien. Y es que en el fútbol es común observar esta clase de lesiones. Volviendo a otro ejemplo, el Gavi del Barcelona, Uh-uh. también más o menos en fechas parecidas del 2023, también tuvo una lesión de ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Y Claro. entonces, son lesiones que tristemente afectan directamente a lo que es la temporada del equipo y a lo que es directamente el jugador. Además de, obviamente, la lesión y la parte médica como tal, va a influir directamente en el tiempo de juego que tiene ese jugador. ¿A qué te refieres con tiempo de juego? Me refiero a que quedas inhabilitado para practicar el deporte durante un largo periodo de tiempo. Volviendo al ejemplo de Neymar. Neymar ya lleva más de 10 meses desde la lesión. Estamos hablando que él aún se mantiene sin practicar con el equipo y sin regresar a cancha. ¿Qué O sea, significa? que ni Se siquiera- perdió Copa América, se está perdiendo eliminatorias. Entonces, son situaciones que a ti como jugador, y peor si tienes cierta edad en el juego, recuerda que un jugador no puede ir más allá de cierta edad que Claro, viene siendo por temprana rendimiento. por rendimiento, que viene siendo temprana para una persona normal. ¿Ya? No es lo Claro. mismo un médico que se jubila a los 65, 63 años que un jugador que obviamente A los es 40 la mitad de ese ya- tiempo. ¿Ya? Ya es un Son milagro rarísimos que los lleguen. jugadores que llegan a esa edad que tú me estás mencionando, muy raros. Entonces, todo ese tiempo, hablamos de alrededor de 10 meses que ya llevan estando inhabilitados, los hacen perder temporadas importantes y golpea directamente a sus carreras por este motivo que te estoy comentando. Claro, y ahí voy entendiendo un poquito más porque el intro del principio del fin, ¿no? Porque entendería yo que hay varios tipos de lesiones, pero esta 10 meses de recuperación sin ni siquiera entrenar, porque otra cosa fuera, listo, me lesioné, estoy dándome un tiempo, pero al menos después de unos 2, 3 meses vuelvo a entrenar, tal vez no entro a cancha pero 10 meses sin ni siquiera poder entrenar, o sea, no solamente es el hecho de que estás recuperándote de esta lesión, cómo te va a afectar psicológicamente el hecho de saber si vas a estar estable o no, incluso tal vez afecte a momentos de jugada, lo que hablábamos en otro podcast, que era la parte de la técnica del jugador, cómo va a verse afectada por su propia forma de pensar, de bueno, no, estos giros me pueden volver a lastimar, ¿no? Entonces es algo que sí afecta muchísimo. Eh, y el hecho de decir, bueno, al final del día los demás músculos del cuerpo se te pueden estar atrofiando, porque no los ejercitas, entendería yo que 10 meses son... Claro, y es que disminuyes tu nivel. ¿A qué me refiero? No es lo mismo hacer un entrenamiento de alto rendimiento que hacer un entrenamiento para fortalecer musculatura y para recuperarte de esta lesión que estamos hablando. Es decir, Neymar y Gavi realmente siguen haciendo entrenamientos, pero entrenamientos direccionados a su lesión. Claro. Estamos hablando que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una musculación donde me invento, cargo 40 kilogramos, hacer una musculación para un retorno al deporte donde solamente puedo cargar en algunos casos solamente 5 kilogramos o hasta menos. Claro. ¿Ya? Pero obviamente se trata de mantener la condición física junto con los profesionales en esas ramas para mantener cierto nivel de musculación de estos deportistas e ir rehabilitándolos. Porque lo peor que le puede pasar a un deportista de alto rendimiento es no mantenerse en una actividad constante muscular. Claro, justamente a eso me imaginaba y a eso iba. Pero hay una duda que ahí me queda. Hemos entendido un poquito la importancia de este ligamento, pero justamente tú me mencionabas, la rodilla está formada por un conjunto de ligamentos y te he escuchado varias veces el cruzado anterior, el cruzado posterior y hay un montón más. Diagnóstico. Vamos a la parte de medicina puntualmente. ¿Cómo tú como médico sabes que, ok, tienes lesionado el ligamento cruzado anterior y no es algún otro ligamento, o no es que, mira, me comí un poquito el menisco, o no es que, puchica, por ahí hay alguna fractura asociada? ¿Cómo yo lo sé? Porque claro, el jugador cae y da vueltas y yo pude haber visto la rotación, pero me imagino que
es un minuto, es un instante. Sí, a veces el VAR tienen que parar, por ejemplo, uno de fútbol, el VAR te lo para, o cuando son otros deportes como tenis o básquet, tienes que pasar despacio para ver una jugada porque son instantes. ¿Cómo yo sé que esa rotación hizo que se lesione el cruzado anterior y no es el posterior, o no es un desplazamiento de rótula, o no es alguna otra patología puntual de la rodilla? Esta patología o esta enfermedad se diagnostica meramente con la clínica. Okay. Es decir, con ciertas maniobras llamadas maniobras semiológicas, las cuales te van a ti a dar la idea de que efectivamente tienes lesionado esta estructura. ¿Ya? Okay. Hay varias en este momento, Latchman, pivot, cajón anterior, que son maniobras que propiamente lo que van a hacer es ver cómo está la estabilidad de la rodilla y ver si hay ese movimiento anormal que tiene la rodilla, que es el movimiento que evita el ligamento cruzado anterior. Okay. Como tú bien me lo estabas recordando, existen varios ligamentos que cada ligamento, es decir, cada cuerda de estos dos pedazos de madera, van a tener una función específica para evitar cierto movimiento excesivo y cierto movimiento de inestabilidad que puede existir entre estas dos estructuras. Bueno, y el cruzado anterior, ¿cuál movimiento puntual evita? Como su mismo nombre lo indica, el movimiento anterior, la traslación anterior de la rodilla. Es decir, que el fémur y la tibia no hay un movimiento en donde estos dos se vayan hacia el frente. ¿Ya? Ah, ok. Creo que entonces, para los que nos escuchan, creo que esta es la típica de TikTok. Y son horribles esos videos, la verdad, pero creo que por morbo la gente los ve. Cuando están alguien alzando una pesa y de repente tiene la rodilla así y se le va como para adelante, que hace como un pop. Exacto. Porque hay unas que yo he visto que se les va para atrás, se les hunde, o como a mí, que se mueve para los costados, pero hay una que he visto que es como que hace un pop la pierna y se hace como una ola y uno se queda así como Y es común observar esto en el gimnasio, por si acaso. Porque, ¿qué es lo que pasa en el gimnasio? Hay personas que no conocen bien su cuerpo, no conocen cuál es la carga adecuada para ellos, y muchas veces por una cuestión estética, por una cuestión mental muchas veces, porque ocurre, por ejemplo, últimamente hemos tenido pacientes en el consultorio normal, pacientes comunes, amateur, que mentalmente desean bajar de peso sí o sí. Okay. Y se sienten mal con su cuerpo. Y llegan a un momento en donde ya hay algún cierto problema a nivel mental, en donde se exigen demasiado, siendo más allá de lo que su cuerpo realmente tolera. Ah, ¿Ya? ok. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando haces movimientos excesivos, que tu cuerpo no está preparado para realizarlos, tu cuerpo no está condicionado para cierta carga de peso, llegan las lesiones. ¿Ya? En este caso, si le exiges a una rodilla que no ha practicado deporte, una rodilla que ha estado en sedentarismo durante 5, 6, 7, 8 años, y que de un momento al otro, aparte, das esa sobrecarga de peso que tiene una persona con un índice de masa corporal más allá de lo normal, es decir, una persona comúnmente llamada en obesidad, ¿ya? Okay. Entonces le estás exigiendo demasiado a tus estructuras anatómicas, y obvio, va a llegar un momento en donde te fatigaste demasiado, no dormiste lo suficiente, porque en la actualidad ya hay estudios que te demuestran que menos de 6 horas de sueño previo al deporte o previo a la condición física aumentan hasta en un 30 a 60% el riesgo a tener lesiones. Wow. Entonces, son varios factores que se unen en sí para que una persona, más que todo amateur, que va al gimnasio, que es la mayoría de personas que van al gimnasio, ¿ya? Si todas las personas que han ido al gimnasio, te vas a dar cuenta. Hay ciertos gimnasios que no vas a ver el típico fortachón gigante, que tiene más espalda que pierna, que pasa muchísimo. El cuerpo de Dorito. Exacto. Ya, si no, vas a ver más bien personas que están en un índice de masa corporal aumentado, personas que desean tener un cuerpo más estético. O por salud, que necesitan. O por salud. Hacerlo, claro. Y muchas veces no se educan, no saben cómo escuchar su cuerpo y llegan a tener lesiones. Como en algún momento, en algún episodio pasado yo comenté, hasta yo mismo, siendo médico y demás, al principio yo no conocía mi cuerpo. Antes de ser médico deportólogo, habían muchas cosas que yo ignoraba, obviamente, porque no estaba estudiando directamente aquello en ese entonces. Y tuve esguinces, tuve lesiones en la columna. Entonces, son situaciones que a cualquier persona les puede ocurrir porque simplemente no se educan en lo que debe ocurrir. Y Claro. tristemente, en la actualidad, existe un sinnúmero de influencers que ni siquiera han estudiado realmente, no son profesionales en el tema de la salud, y
tristemente ocurre de que yo veo un influencer y digo, esto debe pasar, o sea, yo le creo Claro. al tipo porque se ve fortachón gigante, sabe lo que ¿ya? está Y no sabes haciendo. lo que hay detrás de esa persona, ¿ya? No sabes si realmente su cuerpo es por un entrenamiento de alta condición o no sabes si ese cuerpo es porque hay anabólicos o alguna clase de farmacia adentro Claro. que ayuden la progresión de ese tipo de cuerpo estético que a la larga obviamente le va a hacer fallo a su corazón y a las demás estructuras anatómicas. Claro, y justamente por lo que me cuentas me percibo de que este ligamento en particular no solamente es como que, bueno, como hay ciertas lesiones que suelen verse más que todo en deportistas, porque es poco probable que una persona en su vida diaria o rutinaria vaya y gire terriblemente a menos que le pase algo, algún tipo de accidente o algún tipo de susto. Pero por lo que tú me cuentas de que vemos en el gimnasio y todo, esta lesión no solamente es para deportistas, o sea, le puede pasar a cualquiera en su vida diaria. Le puede pasar a cualquier persona que genere actividad física de cierta manera, ya sea deportistas, ya sea personas que van al gimnasio, ya sea es más, lo hemos visto en pacientes, la típica persona que el día domingo se va a jugar fútbol y a tomar cervezas con sus amigos. Pasa también en estas personas Wow. porque son personas que durante toda la semana, 6 días a la semana, pasan sentados en una oficina, no hacen nada, cero actividad física, Claro. y de un momento al otro llega el domingo en donde hacen 2 horas de entrenamiento intenso. No condicionas al cuerpo, no haces calentamiento y Claro. son estructuras anatómicas que no están preparadas a veces para cierta exigencia que le damos al cuerpo. Claro, porque me imagino, pues lo normal es listo, vamos a jugar muchachos, llegamos a la cancha, el vóley, el fútbol, el básquet, y es comenzar a jugar. No, nunca he visto a nadie en canchas así normales que esté calentando o estirando o elongando, la verdad. Creo que hasta te harían broma en caso de que lo intentaras hacer, ¿no? Claro, y es que hay que ver los grandes jugadores. Tú vas a ver a Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, y ves que antes de entrar al juego ya está el preparador físico haciéndoles calentamientos. Ya están empezando a hacer una movilidad articular, ya están empezando a hacer musculación antes de entrar al partido, porque es este calentamiento lo que le dice al músculo, ojo, vamos a actuar, ojo, hay que estar listos, ¿ya? Y no solo el músculo, sino a estos otros espacios anatómicos, ligamentos, articulaciones y demás. Pero bueno, un poquito regresando a la parte más clínica. Me decías de que la forma de diagnosticar esto era a través de estas maniobras semiológicas que mencionabas. ¿Hay algo más que me ayude para poder determinar? O listo, con estas maniobras yo ya sé, tengo esto y punto. La sintomatología es clara. Es un paciente que va a tener una rodilla edematizada, es decir, una rodilla inflamada. Vas a ver las dos rodillas, una está normal y la otra es una bola, es un globo que Se tiene infla ahí. terriblemente. Porque ¿qué es lo que pasa? Dentro de estas cuerdas van a haber vascularización, es decir, van a haber pequeñas arterias que van a transportar obviamente nutrientes directamente a estas estructuras. Claro. Cuando se rompe, el ligamento se rompe con todo. Y estas estructuras van a ver que haya una hemartrosis, que significa sangre directamente en la rodilla, y esto es lo que va a generar que esa rodilla se vuelva como un globo. Claro, se pone roja y se infla y se siente hasta caliente al tacto en muchas ocasiones. Exacto, y el dolor que va a tener ese paciente va a ser importante. Es un dolor que tú medio mueves la rodilla y grita. Lo vimos, como te digo, con Neymar, con Gaby. Salen de la cancha llorando completamente. Claro. Y es que el dolor que siente una persona con una lesión del ligamento cruzado anterior, cuando es agudo, cuando es en el momento, es importante, es bastante fuerte. ¿Ya? Wow, me llego a imaginar todo lo que tiene que pasar por la mente de estos jugadores en ese momento, porque ellos de cierta manera, dentro del medio debes de saber, como en todo, por ejemplo, si está la lesión de bailarín, tú sabes, se me desplaza la rótula, sí, ¿cuánto tiempo has bailado? O tengo un esguince, jugador de fútbol. Pasa que dentro de los ambientes suele suceder esto de, es nuestra lesión. Me imagino que ellos también han de tener en la mente, pues, muchísimas cosas. Y como tú mismo lo comentaste, para diagnosticar, esa es la parte donde nosotros sabemos, listo, Ajá. este tipo tiene una lesión del ligamento anterior. Ahora, pasa que la lesión del ligamento cruzado anterior está correlacionada a lesiones asociadas. Muchas veces no vemos que solo se daña este ligamento, no solo se daña la cuerda, sino también se daña la amortiguación, que viene siendo los meniscos, sino también se pueden dañar otras cuerdas, como los ligamentos colaterales medial o lateral. Wow. ¿Ya? Entonces, muchas veces no lo encontramos solo, sino lo encontramos con otra cosa. Los dos ejemplos que te estoy mencionando, Gaby y Neymar, también tuvieron lesiones asociadas. Ellos se lesionaron el menisco externo, los dos, en 2 lugares diferentes del mundo, en 2 tipos de culturas diferentes, y se lesionan prácticamente igual el uno con el otro.
Wow. Entonces, además de eso, puede haber fracturas propiamente. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú diagnosticas si hay alguna fractura o hay estos daños asociados? Tenemos que realizar una radiografía como tal, para poder Ok. observar que efectivamente no esté dañado ni el platillo, ni el fémur, ni nada por el estilo. Pero está muy correlacionado a lo que es llamado la fractura de Segont, que no es más que la abulsión por la inserción tibial del ligamento anterolateral, que es Ok. una de estas cuerdas jaló por completo una de las estructuras de madera que estábamos hablando antes, Ok. ¿ya? Los huesos en este caso Y serían. se llevó un trocito de madera con toda y cuerda, ¿ya? Entonces, esa es una de las fracturas más comúnmente asociadas a esta clase O sea, de... astilla el hueso, el momento que el ligamento se rompe, va con tanta fuerza, es tanto el movimiento que se rompe incluso el pedacito de hueso. Volviendo a las analogías, tenemos las dos estructuras de madera unidas por las cuerdas que te estoy comentando. Estas cuerdas se mantienen unidas, es decir, la cuerda con la madera se mantienen unidas con un clavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un movimiento muy brusco, se sale la cuerda y se lleva el clavo con el trocito de astilla de madera con todo. Y ahí Ya, viene entonces, la esa es la fractura. fractura. Eso es una fractura por abulsión como tal. Ok, ¿Ya? ok. Entonces entiendo que para diagnosticar tenemos la semiología, hay que hacer una radiografía para asegurarnos de que no venga ninguna otra, al menos una estructura anatómica como el hueso dañado. Algo más para ver, porque me mencionabas que viene con otras lesiones como de meniscos y demás, que entiendo son partes blandas. Entonces, ¿hay algo más que hacer para ver si alguna otra parte blanda aparte del ligamento Lo mejor la se ha resonancia. realizado? ¿Ya? Es decir, Básica. pasa esto en la cancha. Ok. Vas, haces tu parte semiológica, ves los dolores, ver cómo está la rodilla. Ujú. Sacas a ese jugador inmediatamente porque simplemente el jugador no va a poder seguir. Ya lo vimos, como te das cuenta, con Neymar, con Lo Gaby. intentó Lo y intentaron no y ni 10 pudieron. minutos, chao. Ok. Ya está. Sacas a ese jugador, luego ya en el hospital, en la clínica, en tu consultorio, haces lo primero la radiografía, que es rápida y sencilla, Ok. observa si hay fractura y de ahí vamos con la resonancia magnética. La resonancia magnética te va a hacer ver directamente cómo está ese ligamento cruzado, si se rompió por completo, si se rompió parcialmente. Lo más ok. regular que nosotros observamos es que se rompa por completo. Ah, Es muy raro el hecho de que tú puedas llegar a observar un ligamento cruzado que se rompe parcialmente. Pasa, pero es raro. ¿ya? ok. Me imagino que por la fuerza del movimiento no le Exacto. queda de otra que Se rompe romperse por completo. completo. Y además de eso, tú ves cómo están las estructuras asociadas. Los meniscos, que es la amortiguación, y los demás ligamentos, las demás cuerdas que hay alrededor de este. Claro, para ¿Ya? ver si ninguna otra se jaló. Exacto. Y entonces ya entendimos que este ligamento es uno de los principales, evita que se me vaya la rodilla para adelante. Básicamente es una cuerda que mantiene y al momento de romperse, la resonancia, la semiología y la radiografía me van a decir qué está pasando en el área. ¿Cómo lo trato? En otras ocasiones hemos hablado de tratamientos conservadores y tratamientos quirúrgicos. En este caso, ¿cuál es el tratamiento o hay una etapa previa? Cuando hablamos de deportistas y de pacientes jóvenes que aún se mantienen con una carga laboral, es decir, aún mantienen una actividad física importante, Ok. ¿ya? Tenemos que tener en cuenta directamente la cirugía, que es Ah, lo que no se hay hace una otra. artroscopía. Ah, bueno, entiendo que la artroscopía es Como ya mucho lo menos hemos, invasiva. exacto, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, la artroscopía no es más que pequeñas incisiones de no más de 2 centímetros, los cuales disminuyen primero el tiempo de recuperación, Ujú. disminuyen el tiempo de cicatrización, disminuye el riesgo de infecciones. ¿Ya? Claro, Es decir, no es cielo abierto. en este momento es parte de lo más top que existe a nivel de cirugía articular. ¿Ya? Ah, Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la cirugía? Lo que nosotros hacemos, primero, limpiamos todo este ligamento que está Ajá. destruido, lo limpiamos y lo reemplazamos por otra estructura anatómica propiamente del cuerpo. Es decir, hacemos Claro. un injerto propio del paciente. Claro, justamente hablábamos de eso la vez pasada, Exacto, que ya hay hablamos un poquito de partes injertos y demás. del cuerpo que ya se han estudiado que van a volver a servir. Hablando del ligamento cruzado propiamente, los injertos que se utilizan en la actualidad son los isquiotibiales, viene siendo el semimembranoso y el grácil, y lo que es los tendones del músculo rotuliano
y actualmente también ya se está utilizando del cuádriceps, ¿ya? Ok. Es decir, tendones, estructuras musculares que con el tiempo van a hacer una ligamentación, es decir, se va a convertir este tendón, para que me entiendas un poquito más. Cuando hablamos de ligamentos son cuerdas. Claro. Cuando hablamos de músculos estamos hablando de una especie de polea, que Ok. esta polea va a tener cierta fuerza que va a llevar una estructura de madera, la va a subir o la va a bajar dependiendo de la fuerza de polea que Claro, haga. esto ya va a ser no solamente un agarre, sino que va a tener Va a algún permitir tipo la de movilidad, peso. ¿ya? Ya. Va a tener un peso que va a permitir la movilidad. Entonces, estas van a tener esta polea donde se va a unir con el hueso, se llaman tendones, ¿ya? Esa es la estructura que va a unir la polea, el peso Con el hueso, que es el que va a el moverlo. tendón, ¿ya? Entonces, es esta estructura la que nosotros vamos a utilizar para reemplazar el ligamento dañado. Ah, ok, más o menos es desatamos el nudo, le cortamos un pedacito y lo convertimos en cuerda. Tal cual, ¿ya? Y esto va a llevar cierto periodo de tiempo En que se vuelva a adaptar el que va a cuerpo, necesitar resonancias claramente. magnéticas para observar cómo se va transformando este tendón en un ligamento como tal. Wow. ¿Ya? Por lo regular se hacen, uno de los controles más importantes es al 6º mes, donde ya vamos a ver cambios directamente en la resonancia, ya vamos a ver esa ligamentación, ¿ya? Obviamente en algunos casos no por completos, que pues esta ligamentación puede durar hasta un año, o en algunos casos un poco más, ¿ya? Wow. Lo regular es que lo observemos a partir del 6º mes. A partir de eso que me indicas, o sea, me hace ruido el pensar, 6 meses recién voy a ver una ligamentación. ¿Cuánto tiempo toma recuperarse de esa cirugía? Va a tomar bastante tiempo. Estamos hablando de que nosotros realizamos la cirugía. Ok. ¿Ya? Tomamos el injerto de estas 3 zonas que te estuve comentando. Ok. ¿Ya? Y luego tenemos que hacer controles. Durante estos controles vamos a llevar ciertas pautas. Por ejemplo, durante las primeras 72 horas es importante tener un vendaje elástico para evitar que se coleccione edema, se coleccione inflamación dentro de la zona. Ujú. Luego de eso, el uso de muletas durante cierto periodo de tiempo. Después, la carga completa, es decir, que el paciente pueda apoyar completamente el pie con el piso. Ujú. Y luego ya iniciamos con ciertos ejercicios. Entre todo esto, desde que te comenté hasta el momento en que ya hacemos ejercicio normal, pueden haber pasado hasta 12 semanas. ¿Ya? Wow. Es decir, bastante periodo de tiempo. Y luego todo lo que es la musculación, todo lo que es el condicionamiento físico, de ya volver a hacer que ese paciente vuelva a su estado competitivo nuevamente, va a tomar varios meses en recuperarse. Y es un proceso complejo, muchas veces doloroso. Claro, me imagino. Y hay algo que les pueda ayudar en este proceso, pero entendería que mínimo 3 meses, voy a estar knockout, que hasta con muletas y poder hacer el proceso. Pero luego, por ejemplo, yo cuando quiero hacer ejercicio, tengo otra cosa en la rodilla, utilizo rodilleras. ¿Sirve en este caso o algún implemento que sirva para estabilizar hasta que pueda yo estar bien? Cuando hablamos de ligamento cruzado son más de 3 meses. Estamos hablando de que el postoperatorio puede durar de 8 a 10 meses. ¡Wow! Entonces es un montón. Por eso te explicaba al principio de que va a afectar directamente en la vida del paciente, va a afectar directamente en el rendimiento del paciente y va a hacer que el paciente pierda ciertas fechas importantes de su equipo. ¿Ya? Entonces es una de las lesiones muy importantes y muy comunes, tristemente, que se va a ver en la actualidad en los deportistas de alto rendimiento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos propiamente de el uso de rodilleras, lo podríamos utilizar como prevención. Y con Ok. prevención no me refiero a que el uso de rodilleras va efectivamente a ayudar a prevenir esto, porque no hay un estudio que me diga que fidedignamente el usar rodilleras va a generar esta prevención a la lesión del ligamento cruzado anterior. En este caso particular. Es decir, entiendo. no existe estipulado en vía científica de que las rodilleras van a evitar esta clase de lesiones. Lo que sí existe es que va a generar una sensación de confort. No es lo mismo un paciente que sienta cierta inestabilidad en la rodilla, muchas veces puede ser hasta mental, ¿ya? Claro, sí. Que Eso te esté iba a decir usando la justamente. rodillera a que no esté usando la rodillera. Es un paciente, si te llega a tu consultorio y te dice, Doc, es que yo uso la rodillera y yo me siento bien, me siento confiado, deja que el paciente use la rodillera.
Está es algo de perfecto. confort de él, es algo que le ayuda a mantener su rendimiento físico, es algo que le ayuda a competir, pues se mantiene. Y te da una cierta paz y una sensación de saber de, bueno, tengo algún tipo de protección y tal vez me va a limitar el movimiento y te da calma de atreverte a hacer un poquito más de movilidad de lo que tal vez no lo hicieras si no la trajeras puesto. Te lo digo por experiencia propia. Se cree que ese estímulo nervioso, porque lo que hacen las rodilleras viene siendo una cierta compresión. Sí, correcto. ¿Ya? Ese estímulo neurosensitivo Ujú. permite que tu cerebro mantenga una constante comunicación con la zona. Es decir, estás a cada momento sintiendo esa rodilla. Y Es eso una va a atención generar... presente, Exacto. como se le Entonces, diría. eso va a generar que tú estés más enfocado a no realizar movimientos excesivos con esa rodilla. ¿Ya? Y ayuda Inconscientemente justamente... se logra esto. Claro, ayuda de manera psicológica, justamente eso era lo que yo te iba a decir. Genera una especie de calma y paz en la persona que puede disminuir el nivel de ansiedad que va a estar sintiendo, porque esta lesión, por lo que te entiendo, no es fácil. Y al ser tan demorada el posoperatorio, la normalidad de cualquier ser humano va a ser comenzar a sentir que en ocasiones tal vez no estoy avanzando o en ocasiones tener estos pensamientos intrusivos de no voy a quedar bien. Entonces considero que sí es sumamente importante y más que todo en un deportista de alto rendimiento que como sabemos su capacidad mental va a ser fundamental también. Es más, ahora se están haciendo ya estudios en la parte psicológica deportiva Claro. en que se han observado que hay cierto número de pacientes que se recuperan más rápido cuando hay un apoyo psicológico como tal. Como tal, ¿ya? ajá. Inconscientemente el cuerpo quiere evitar volver a tener esta lesión, quiere evitar el dolor e inconscientemente se generan cambios muchas veces bruscos en los movimientos que va a tener el paciente. Entonces, Completamente. con el apoyo psicológico, Le ¿ya? ayudas al paciente, Le ayudas al paciente para poder volver generar. a retomar su nivel competitivo. Claro, es que va de la mano. Necesitas el apoyo tanto psicológico como físico para poderse recuperar. Como hablábamos en un podcast anterior, todo esto va a influir en el rendimiento. Ahora, hay algo que me pareció interesante que me mencionaste. Entendería yo que como hablábamos un poquito anterior, la gente tal vez sabe que existe esta lesión, sabe lo grave que es. Y mencionaste prevención. ¿Hay alguna forma de prevenir? ¿Los equipos lo saben? ¿Hay algún ejercicio en particular o algo que se haga como para prevenir esto de aquí? El fortalecimiento muscular directamente de los músculos del muslo. ¿Ya? Ok. Es decir, todo el muslo, todo lo que es la parte más proximal del miembro inferior, ¿ya? La parte gordita del pie, de la pierna, para que me entiendas, ¿ya? Ujú. Todos estos músculos se deben fortalecer día a día para evitar este daño, porque ¿qué es lo que hacen los músculos? Mantienen que haya una mejor estabilidad dentro de lo que es los movimientos de la rodilla. Claro. Por eso ves muchas veces que el condicionamiento físico es re vital para esta clase de pacientes. Claro, y por eso vemos muchas veces en los equipos de diferentes analogías que todos tienen la parte que va de la cadera a la rodilla o una pierna súper definida. Cuando tú llegas a trabajar en un equipo de alto rendimiento, estamos hablando de equipos grandes Ujú. a nivel mundial, ejemplo, el Boca, el River, estamos hablando de Real Madrid, todo, te hacen cierto número de estudios cuando el nuevo deportista llega. Es decir, compré a Mbappé en el Real Madrid. Lo primero que hago es empezar a hacer estudios de ese deportista por individual. Estudios de marcha, estudios de pisadas, estudios de carga. ¿Y qué es Claro. lo que nosotros descubrimos con eso? Descubrimos cuando hay ciertas falencias de una pierna, tiene un salto más potente, al momento de que cae al suelo de una pierna, lanza más peso de una pierna que de la otra, ¿ya? Entonces son situaciones que tú ves por individual de cada paciente, en este caso de cada deportista, y es lo que tú trabajas en equipo con el condicionamiento físico, con el kinesiólogo y demás, para Ujú. que tú digas, bien, yo detecté, por ejemplo, yo detecté que el jugador Farfán, cuando cae de un salto alto, Ujú. pisa más del lado derecho que del lado izquierdo. Ok. Le da mucha sobrecarga a su lado derecho. ¿Qué Ok. significa? Tenemos que hacer que fortalezca la musculatura de este lado, hacer que el paciente también se sienta más cómodo, pisando más con el lado izquierdo y demás situaciones que lo haces con el condicionador físico. Claro, Por justamente eso con tú todo ves- este equipo técnico. Cuando hay entrenamientos, no tan solo estás trabajando la parte de la técnica, la parte de la estrategia, sino también estás entrenando al deportista por individual, al paciente por individual, fortaleciendo todos esos huecos que va a tener, ¿ya? Claro. Porque la idea
es crear un jugador perfecto. La idea es crear un deportista perfecto. Que tenga el y rendimiento todos vamos por a tener completo. fallas. Entonces es ahí donde trabaja el preparador físico, es ahí donde está el cuerpo técnico médico para detectar cuáles son estas falencias y Y las poder mejorar. mejorarlas. ¿Ya? Claro, entiendo. Entonces, justamente que consideraría yo que los preparan muchísimo para evitar este tipo de lesiones, dado el terrible postoperatorio que, bueno, como hemos visto, tanto Gaby como Neymar tienen más de 10 meses y todavía no pueden volverse a formar parte, y más que todo, no solamente el peso que debe de ser psicológicamente hablando, el peso dentro de todo el equipo, especialmente si es un jugador importante, pues, ¿no? Entonces, aquí hay algo que me llama la atención, justamente como le habíamos prometido a nuestros escuchas. Hablamos de estadísticas, y con lo que tú me comentas y lo que yo ya puedo ir dándome cuenta, es una lesión grave para el tema de estabilidad del cuerpo, que para cualquier persona va a ser preocupante, no solamente para un deportista, pero para un deportista va a serlo mucho más, porque tiene que rendir con su propio cuerpo. Va a tomar un montón de tiempo para poderse mejorar, y va a tener estragos no solo físicos, sino psicológicos. Estadísticas. ¿De qué hablábamos? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es el principio del fin? Porque me imagino que hay otras patologías igual que toman mucho tiempo de mejorarse, ¿no? Claro. La situación con las estadísticas es que hay números muy complejos, pero muy complejos. Por ejemplo, solamente se está descubriendo que alrededor del 82% de cirugías no vuelven a reoperarse. Es decir, que alrededor del 15% fallan. O Es sea, decir, se que tienen que volver a abrir. exactamente. Un Wow. número para medicina es un número un poco importante porque estamos diciendo 1 de cada 10 hay que volverse a operar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ligamentación no fue correcta. A veces también tiene que ver con el ancho del injerto que uno toma. Es importante, y todos los médicos que realizamos esta clase de cirugías lo conocemos. Si el injerto que nosotros usamos es menor a los 8 milímetros, tiende a tener fallas. Es decir, tiende a volver a romperse o tiende a no realizarse una ligamentación adecuada. Es decir, no se transforma por completo. ¿Y qué es lo que pasa? El jugador tiene todo su condicionamiento bien, toda la preparación bien, toda la musculación bien, vuelve a jugar y se rompe. Ha pasado ya en que no han durado ni 3 meses en donde vuelven a romperse. Y ¿ya? son de nuevo Y 10, tienen que 12 ser nuevamente meses operados. ¿ya? del posoperatorio. Claro, son posoperatorios largos. ¿ya? Y recuerda, hay que tomar otro injerto más fuerte, y en el peor de los casos hay que hasta pensar en en injertos cadavéricos, ¿ya? Que vienen siendo de donantes que han fallecido y han donado justamente sus estructuras anatómicas para pacientes que lo necesiten. Wow. O sea, sí es interesante, y cuesta, y tomaría que tenerle atención, porque el hecho de que pueda fallar, más que todo 1 de 10, cuando es algo tan común que pasa. Y además de eso, la misma estadística en los últimos estudios que se ha demostrado, alrededor del 65% de los pacientes que han tenido esta lesión y se han operado y todo ha ido bien con la cirugía, tan solo el 65% ha retornado a su actividad competitiva previa, es decir, a su calidad deportiva previa. Wow, ¿ya? es un número demasiado bajo, 65%. Exacto, estamos hablando de más del 30% no lo pudo lograr, no pudo volver a ese momento prime que tuvo antes de la lesión. ¿ya? Wow. Asimismo, se ha descubierto que tan solo el 50%, alrededor del 50%, pudo volver a ese nivel de alta competitividad que tenía antes. Son ¿ya? números muy, muy bajos. Son números importantes a tener en cuenta, y eso en los últimos estudios que te estoy hablando de menos de 10 años. ¿ya? Claro. Entonces, muchas veces es importante el tener en cuenta estas lesiones por este nivel de estadístico que hay. Obviamente es una patología que se sigue estudiando, es una patología que se trata de tener mejores resultados a lo largo del tiempo, pero personas que no se operan, ha pasado casos de obviamente personas que no han sido deportistas, que han durado hasta 1 año sin operarse, manteniendo una inestabilidad propiamente de la rodilla, no pisando bien, no pudiendo correr, manteniendo dolores crónicos, y que cuando llegan después de este periodo de tiempo de 12 meses, Ujú. se vuelve
tienes ahí todo un paciente muy complejo, tienes más Claro. riesgo a tener complicaciones. Una de Claro, las- porque me imagino que este tendón este ligamento, perdón, que se rompió, como todo en el cuerpo, se comienza a cuasi sanar y no necesariamente de la manera correcta. Exacto. Una de las complicaciones que también tiene esta clase de lesiones, a pesar de haber sido operada y demás, es la osteoartritis pronta, la osteoartritis proximal. ¿A qué me refiero con eso? A que una persona normalmente empieza a tener artritis alrededor de los 50 o 45 años en adelante. Una persona Normal. que ya llega a una edad ya algo así avanzada. ¿Ya? Ok. Nosotros en la consulta lo vemos en pacientes de 65 años para arriba. ¿Ya? Y pacientes que han tenido toda su vida actividad física. que han movido las Exacto. manos, todo. Pero estos pacientes tienden a presentar la artritis años antes que una persona normal. Es decir, ya no a los 65, sino a los 45, sino a los 40. Ah, cuando todavía ¿Ya? están en Y una recordemos época que, muy activa. exacto, y recordemos que una artrosis, una artritis, va a significar que tenga dolores crónicos, limitaciones funcionales, Claro. es decir, no va a tener esos grados de extensión y esos grados de flexión que una persona que no tenga esta clase de patologías va a tener. Es decir, va a Claro. aumentar este riesgo a tener la artrosis temprana. Claro, y me puedo llegar a imaginar, pues, ¿no? En un deportista, sí, para una persona que es una persona que trabaja en una oficina, puede llegar a ser algo terrible tener artritis, tú las ves que se mueven las manos, que se levantan. Imagínate para un deportista de alto rendimiento, sentir un dolor constante en el cuerpo mientras está tratando, claro, es casi imposible. Él va a tener la necesidad de disminuir la carga y la capacidad. Entonces, entiendo que desde ahí viene esto de, bueno, el principio del fin, porque no es ninguna seguridad de que, bueno, voy a hacer este tratamiento o me voy a poner así y voy a estar bien. Puede pasar que en cualquier momento, pum, vuelva a suceder y queda la carga, la ansiedad generada de saber esto, porque me imagino que el médico les tiene que explicar todo esto al momento en que van a entrar a una cirugía, y mucho más si es tristemente lo vemos así, el deportista termina siendo un activo de un equipo que está gastando un montón de dinero, si es algo de Prime League, el médico le tiene que explicar, mira, no te puedo asegurar que tu activo va a quedar bien. Y es que ahí hay un error a veces de muchos colegas en donde creemos que esta clase de patologías, que es una de las principales que vemos a nivel de rodilla, todos lo saben. Pero hay estudios que en la actualidad demuestran que tanto jugadores de primera, segunda división, ya así también como la persona común, desconoce por completo cómo va esta enfermedad, cómo va esta lesión, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos dejar ya predispuestos de que, él debe conocer algo, no. Siempre ver al paciente como una persona que, por obvias razones, no es lo mismo tener un médico en consulta que tener, por ejemplo, un abogado que en sí no va a conocer la parte anatómica del cuerpo porque no es su profesión simplemente, ¿ya? Claro. Entonces, tienes que saber explicar, tienes que saber educar a tu paciente y tienes que saber informarle de entrada las complicaciones, lo que puede ocurrir en cirugía, lo que puede ocurrir después y, obvio, si vas a operar, cómo va a ser ese postoperatorio para que no llegue luego el problema de que el paciente, a mí no me dijeron, yo no conocía, que es común que ocurra, ¿Qué puede llegar porque a pasar? muchas veces, como te digo, colegas, y hasta a mí en algún momento me pasó cuando recién me gradué de la facultad, que no sabía una correcta forma de explicarle a los pacientes las enfermedades que tenían. Y eso Claro. con la experiencia uno lo va agarrando, Y lo con va el entendiendo. estudio uno lo va entendiendo mejor y va aprendiendo a transmitir la información de una manera idónea para una persona que, como te digo, no conoce de medicina porque no es su profesión simplemente. Claro. ¿Ya? Y más que todo también le das mucho soporte al grupo, al equipo técnico, al equipo psicológico, al equipo médico, de saber qué esperar de este paciente, ¿no? Porque es un tema que va a tomar tiempo, que va a necesitar recursos emocionales y físicos, que al final del día le va a afectar un montón, no solo a él, sino al equipo. Pero bueno, un tema muy interesante. Realmente no esperé que fuera tan grave la situación desde cuando lo comentábamos a un inicio. Pero algo más que quisiera sumar, John, sobre el tema. Las conclusiones. Entonces, Cuéntanos. cuando hablamos de conclusiones, número 1, esta lesión se va a poder confirmar con tan solo la clínica. Ok. Es importante hacer una resonancia porque va a tener situaciones asociadas, lesiones asociadas.
¿Ya? Tercer punto, el tener en cuenta de que el paciente va a estar inhabilitado alrededor de 8 a 10 meses, que es lo común que se puede observar. Hay pacientes que duran un poco menos, hay pacientes que duran un poco más. ¿Ya? Y el hecho de tener ese apoyo psicológico es vital para mejorar el pronóstico del paciente. Claro. Pero bueno, me ha encantado el tema de hoy, especialmente desde saber lo que es un dolor de rodilla. Espero que a todos los que nos hayan acompañado les haya encantado, que entendamos un poquito más por qué comenzamos el capítulo contando como que esto era el inicio del fin, y que si tienen cualquier duda, pregunta o quisieran que toquemos algún tema en particular en nuestros próximos episodios, nos los dejen por favor en nuestros comentarios. Un saludo, un gusto verlos siempre. Un abrazo a todos.